habla Angélica Infante y una vez más es un gusto acompañarlos en esta hora. Gracias por escucharnos y gracias por sintonizarnos. A mí personalmente me encantan los salmos porque son oraciones de hombres pecadores, hombres cansados, enfermos, perseguidos, débiles, igual que nosotros. Entonces, cuando leo los salmos, muchas veces me identifico con esas oraciones o con esos personajes. Ahorita que estamos embarazados, decidimos con mi esposo empezar a leer nuevamente los salmos, y al leerlos cada noche, se los leemos al bebé, a veces esas oraciones nos hacen identificarnos con el proceso de los afanes del día, con lo que estamos viviendo en el día, en la semana, y nos identificamos con esa oración que está haciendo en ese momento el salmista, sea que sea. Y en esta hora yo quiero hablarles de uno de los salmos más famosos, como el 91, que ya lo hemos estudiado antes, y es el Salmo 23. Es uno de los salmos más completos, más lindos, más espectaculares. Habla de compañía, habla de protección, de provisión, de sanidad, de disciplina, de salvación. Bueno, tiene muchos temas y muchas cosas que el Señor a través de este salmo nos enseña. Y quiero leérselo en dos versiones. La primera pues es la Reina Valera y dice así: Jehová, pastor de su pueblo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Repita eso: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora quiero leerlo en la traducción lenguaje actual, que es otra de mis favoritas, y dice: Dios cuida de mí. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete, me llenas de felicidad, me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que siempre viviré donde tú vives. Qué hermosura, y que siempre viviré donde tú vives. Entonces, los salmos, como usted bien sabe y los puede conocer, están llenos de alabanza, están llenos de agradecimiento, señalan al Dios soberano, a pesar de la debilidad humana, como les decía al principio, que son salmos llenos de gente pecadora, gente perseguida, gente débil, pero a pesar de esa debilidad humana, pues el Señor bien nos dice que mientras Él sea nuestro pastor, todas estas cosas que dice el Salmo y que reza nos acompañarán siempre. El Salmo 9:9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces el Salmo 23 es uno de los salmos que da testimonio especial de la bondad de Dios y de qué manera nos muestra a nosotros como creyentes, que somos como esas ovejitas que necesitamos que alguien nos lleve de su mano. Hay momentos en la vida que no sabemos qué hacer.
Estamos confundidos y esa confusión es otra de las maneras o de las armas que el enemigo usa en contra de nosotros. La Biblia dice en Juan 8:44 que el que es padre de la mentira, y con eso trata a nosotros de engañarnos y llevarnos a creer cosas equivocadas. Es así, que el enemigo es el padre de la mentira y que él solo vino a nosotros a engañarnos, a mentirnos y a hacernos creer eso que él inventa. Entonces aquí es donde el discernimiento juega un papel importante. ¿Cómo sabemos diferenciar las mentiras de Satanás y las verdades de Dios? Pues es una cuestión de escuchar, de saber y de aprender a escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas ovejas tienen el detector, saben quién es su pastor y están dispuestas pues a seguir a ese pastor. Las ovejas no son los animales más inteligentes, usted lo sabe, del mundo, pero sí son los animales más dóciles. Son los animales más humildes y precisamente el Señor quiere que nosotros seamos así, que podamos ser dóciles, que podamos ser humildes y que podamos aprender dependencia de Él, no creernos autosuficientes. El Salmo 138:6 dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Entonces, la primera cualidad que debemos tener como siervos de Dios es esa humildad para que Él nos pueda mirar de cerca. Saber estar cerca de nuestro pastor y pasar tiempo para estar con Él nos hace diferenciar esa voz, nos hace diferenciar su voz. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de ser los más hábiles, es cuestión de cercanía, de humildad. Y el salmista David, que es quien escribe el Salmo 23, lo sabía y por eso nos lo deja plasmado en este salmo. Entonces es aquí donde el Señor quiere hablarnos y enseñarnos dependencia hacia Él. Yo oro en esta hora para que el Señor abra nuestro corazón y nuestros oídos y estemos atentos a escucharlos y a obedecerle y a todas estas promesas del Salmo 23, pues hacerlas nuestras y creerlas. En estos tiempos virtuales, usted sabe que estamos más conectados a través de todo tipo de plataformas, de redes sociales, de dispositivos, de formas online, y tenemos más facilidades de hablar y de estar en contacto con las personas, pero en medio de toda esa realidad virtual, la verdad es que cada vez son más las personas que se sienten solas, son cada vez más las personas que se sienten desconectadas, que se sienten aisladas. Si nosotros nos imagináramos por un momento a un pastor de ovejas con su rebaño en medio del campo, en un lindo atardecer, rodeado de frutos, de árboles, de ríos, etcétera, sería una realidad más relajante que quizás la que vivimos ahorita, que es en el corre-corre de tareas, de trabajo, de cosas en la casa, de asuntos por resolver. Entonces, a nosotros nos relaja la idea de imaginarnos un cuadro en donde hay un pastor, en donde hay pastos delicados, en donde hay un río, en donde hay árboles, frutos, en donde hay tranquilidad. Y tal vez este pastor no sepa de esas redes sociales, pero sí el de conectarse cara a cara en cercanía con sus ovejitas. Él está a nuestro lado, nos protege de esos lobos, de los animales salvajes, nos guía a lugares tranquilos y esas ovejas o nosotros podemos descansar y disfrutar. Entonces, el rey David empieza diciendo esto, que si nosotros hacemos de Jehová nuestro pastor, a nosotros nada nos faltará. Cuando el Señor es el pastor que dirige nuestra vida, es una promesa que nada nos falta. Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Es por eso que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, enseñándoles la dependencia a Él. Es una relación que debemos aprender a reconocer, a saber que Él es nuestro proveedor, que nuestras necesidades están suplidas cuando dependemos de Él, que Él puede darnos todas las cosas, inclusive todo lo imposible. El Salmo 5:12 dice: porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. En Filipenses hay un texto espectacular que escribe Pablo, Filipenses 4:11, y dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19 de mismo Filipenses 4 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es el Señor, Él nos provee de todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus gloriosas riquezas que tiene el Señor. Él es nuestro buen pastor y nada nos falta, ni material, ni emocional, ni espiritual, nada. Él tiene cuidado porque nos ama y provee para todo. Sé que está ahí, diga amén, porque no es solo cosas materiales que el Salmo nos habla, es todo, es tanto espiritual como emocional, como física, es de todo, es muy completo. Otra característica o otra parte del Salmo dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando nosotros nos centramos a escuchar la voz de Dios, se nos viene a la mente imágenes de paz, ¿cierto? Playas tranquilas, lugares con naturaleza que transmiten paz. Y yo creo que esa es una de nuestras más grandes oraciones, que el Señor nos dé esa paz. Todos necesitamos esa paz. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no diga Señor o que ore todos los días para su paz, porque en este mundo pues tan contaminado con tantas cosas, la paz del Señor es la que dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiados. Que podamos permanecer en ese lugar lleno de descanso. El salmista nos animaba a ir a esos pastos de descanso. Tal vez en estos momentos de problemas es difícil imaginarnos un lugar así de tranquilo. De pronto ahorita todo es desierto, todos son problemas, todos son malas circunstancias, pero recordemos que Dios es especialista en hacer brotar aguas en medio de los desiertos. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Esa es otra de las promesas del Señor, que Él nos da descanso, que en medio de los días agitados Él nos promete las aguas tranquilas. Eso sigue diciendo el Salmo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahorita mismo nuestra alma puede deleitarse en pastos delicados, en ríos de aguas vivas que provienen de Él. Daniel 10:19 dice: ten ánimo, como dice el profeta Daniel, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Mire, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, yo oro para que mientras usted está escuchando esta predicación, Él venga y le dé las fuerzas, le dé la paz y lo haga reposar en esas aguas tranquilas. Él nos lleva a esas aguas de reposo, nos da paz completa. Él se ocupa de aquellos que tienen sus ojos puestos en Él y le entregan todos sus asuntos. Él nos hace justicia, Él provee, Él es más fuerte que cualquier cosa que nos esté desanimando. Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y esa es otra
de las promesas de la palabra del Salmo 23. Confortará mi alma, nos habla de sanidad. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana nuestra alma, Él nos da nuevas fuerzas, nos trae consuelo, nos transforma. Tenemos nosotros un hueco reservado en los brazos del Señor que cuando nosotros le pedimos a Él que nos abrace, Él está ahí con sus brazos abiertos. A veces la vida duele hasta el punto que no podemos detener las lágrimas. En ese momento Dios aprovecha y nos agarra en sus brazos y nos reconforta y nos trae las nuevas fuerzas que necesitamos nosotros todos los días. Salmo 34:19 dice: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Me guiará por sendas de justicia. La armadura de Dios en Efesios 6:14 nos dice que nosotros debemos vestirnos con la coraza de justicia, debemos vestirnos con esta justicia, y el reino de Dios van unidos, la misericordia y la justicia van siempre de la mano, porque aquel que es justo es totalmente misericordioso, y esas son las cualidades que tiene nuestro Señor: ser totalmente justo, pero también esa justicia la rige con misericordia. La palabra dice que nosotros somos enriquecidos cuando anhelamos justicia. También nos habla que nos guardará por las sendas en las que caminemos. Usted conoce el Salmo 91, hemos hablado de él. El versículo 11 dice: Pues mandará cerca de ti a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Él es el que ha guardado a todos nosotros y a todos los héroes, los grandes héroes de la Biblia, como Abraham, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, de pronto, sin ver muchas señales, salió e hizo caso, le hizo caso al Señor. Le habló también a Moisés de abrir el mar, de cruzar el desierto. Muchas veces no, la mayoría de veces no tenemos nosotros que entender al Señor, sino obedecerlo. Por amor de su nombre. Yo le hago una pregunta en esta hora: ¿a usted le gusta su nombre? A mí el mío, Angélica, me encanta. Angélica viene del latín angelicus y dice que es aquella que es angelical, que tiene gran parecido con los ángeles por su belleza y porque es una mensajera del Señor. Tremendo halago para mí. Entonces, para Dios es importante los nombres, era importante los nombres, y para nosotros también lo debe ser. Usted debe saber qué significa su nombre, porque muchas de las características que tiene ese nombre, nosotros las tenemos incorporadas a los dones y a las cualidades que nosotros poseemos. Les decía, Dios, para él era importante los nombres. Incluso a muchos personajes de la Biblia, como Abraham, les cambió el nombre, como a Pedro les cambió el nombre. Y a lo largo de la historia él cambiaba nombres en medio de las circunstancias, porque significaban una cosa, y él, como transformaba a estos hombres, pues quería que llevaran otro nombre distinto. Fue el caso de Abraham. Lo puso Abraham, que significa padre de multitudes. A pesar de su avanzada edad y de no poder tener hijos, su nombre reflejaba la promesa de Dios y una nueva identidad. Así debemos ser nosotros con nuestro nombre. Vamos a leer Filipenses 2, el versículo 9 al 11. Aquí vemos la importancia del nombre del Señor. Mire lo que dice, del nombre que Dios le dio a su Hijo Jesús. 2:9, Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio a su Hijo un nombre que está por encima de todo. Y a nosotros confesar y reconocer abiertamente su nombre, esa es nuestra fuente de poder.
El Padre honra a su Hijo y luego honra a quienes confiesan a su Hijo. Todos los poderes de las tinieblas y ángeles finalmente doblarán sus rodillas ante Jesús y le rendirán honor. La importancia de los nombres está cuando los llamamos, cuando este nombre los representa, cuando declaramos algo sobre esa persona. Igual cuando decimos el nombre de Jesús, declaramos un poder no humano, sino sobrehumano, que tiene todo el poder y la autoridad de Dios. Colosenses 2:9-10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Creemos que cuando declaramos el nombre de Jesús está todo el poder de Dios en Él, porque en su nombre echamos, usted sabe, todo lo contrario al reino del Señor, a los demonios, a la enfermedad, a todos los espíritus. Entonces, esa es la importancia de pronunciar su nombre, por amor a su nombre. Sigue diciendo el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, puedo cruzar lugares peligrosos. David era un experto en pasar por esos valles, por esas trampas, por esas persecuciones. Usted sabe todo lo que le tocó vivir. Y la mayoría de veces que debemos pasar por el valle de las tinieblas es cuando tenemos encuentros poderosos con Dios. Reconocemos que Él está a nuestro lado sosteniéndolos. Él está junto a nosotros dándonos aliento. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No nos dice que no vamos a pasar, pero nos dice que cuando lo hagamos, el Señor va a estar con nosotros. Cuando tengamos el agua hasta el cuello, no nos vamos a ahogar. El calor del fuego no nos va a detener. Así es nuestro Dios, nuestro buen pastor, el que nos saca del valle de la muerte hacia pastos verdes y apacibles. Levántese hoy y declare: hoy no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es una de las partes que hace que el temor salga corriendo. Es esa fe de declarar sus palabras. En estos días, cuando he tenido miedo, cuando he tenido angustias, lo único que a mí me ha sostenido es recordar su palabra. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue diciendo el Salmo: no temeré mal alguno. Isaías 54:17, usted lo conoce, es muy famoso, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces, cuando estamos con el Señor, nadie podrá hacer un arma, nadie podrá fabricar un arma en contra de nosotros capaz de destruirnos. Así como en el Salmo 91 hay una protección cuando el abrigo de tu día a día son las alas y las plumas del Señor. Estos son algunos de los salmos que yo repito cuando tengo miedo. Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 94:18, te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. Salmo 94:18, no los temas, porque Jehová tu Dios es el que pelea por ti. Sigue diciendo el Salmo: porque tú estarás conmigo. Esto es 100% fidelidad. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Nuestra fidelidad a la hora de permanecer junto a ese pastor es la que nos hace producir mucho fruto. Mientras más permanecemos en él, más podemos tener el fruto de la paz, del gozo, de la gratitud, y se hace
fluye en un corazón genuino, no es algo forzado, sino es algo natural. Jamás podremos conseguir eso en nuestras fuerzas, pero en Jesús sí podemos dar ese tipo de frutos. En Mateo 8:23 al 27, usted conoce la historia cuando los discípulos están en la barca, Jesús está durmiendo y se levanta una tempestad, los discípulos se angustian mucho, llaman al maestro y él les dice: ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no confían en el Señor? Y solo le hace shh, 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 al mar y ya, se aquieta. ¿Cuántas veces llega la tempestad a nuestra vida y Dios parece que está durmiendo? Pero confiar en Él y en sus promesas y saber que la bonanza viene a su tiempo, y mientras la tormenta nos sigue alrededor de nosotros, ella nos sigue enseñando total dependencia al Señor. Jeremías 31:25 dice: satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara me reconforta, me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Este pedazo no nos gusta mucho porque habla de disciplina. Un buen pastor también nos corrige, nos instruye, nos exige. Proverbios 3:12 dice: Dios al que ama castiga como un padre a su hijo al que quiere. Entonces, cuando vemos los procesos de muchos de nosotros, de muchos personajes de la Biblia que fueron entrenados por Dios y resultaron victoriosos al final, usted sabe, muchos, uno de ellos fue José el soñador, todo lo que tuvo que vivir para poder llegar a ser el gobernador de Egipto y cumplir la misión de Dios. La actitud frente a la vara del maestro nos enseña resistencia. Se han hecho estudios frente a mantenerse positivo frente a las situaciones y se ha resultado, o los resultados han arrojado ventajas sobre buena salud, larga vida, buenas relaciones, buenos negocios, vivir con fe, con amor y con esperanza. Entonces, la buena actitud que ponemos frente a las situaciones hace la diferencia. Dios tiene planes de bienestar detrás de la vara de la corrección, y cada prueba y tribulación nos trae nuestro objetivo específico. Salmo 3:3 dice: mas tú eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Versículo 5 del Salmo 23: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Nosotros tenemos una invitación de honor a una celebración en la mesa del Señor. Somos invitados de honor para el Señor a disfrutar de su presencia y de su compañía. Usted conoce a la historia de Esther, que Amán, que era una persona mala, quería deshacerse del pueblo judío. Usted sabe todo lo que le tocó pasar a Esther, lo puede leer ahí en su libro, pero a mí me llama la atención el capítulo 5, cuando Esther, antes de presentarse ante el rey para contarle todo lo que estaba sucediendo y que querían matar a su pueblo y oprimirlo, ella ofrece un banquete, y no es uno, es varios, pero a mí me llama la atención que aparte de invitar al rey, también invita a Amán. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace el Señor en nosotros, que en medio de nuestros enemigos nos enseña a disfrutar la mesa en medio de esos angustiadores que nos hacen la vida imposible. ¿Y por qué? Porque así es el Señor, que en medio de los que nos persiguen nos hace disfrutar con Él en su mesa. Sigue diciendo el Salmo: unge mi cabeza. Nos consagra, nos unge. En Israel, cuando los invitados llegaban a la casa, era costumbre que el anfitrión les diera la bienvenida echándoles aceite aromático. Era una forma de agasajarlos. Otra versión de ese verso dice: me das la bienvenida, como se le suele dar al invitado de honor, al derramar aceite sobre la cabeza. En el caso de las ovejas, el aceite es para evitar insectos y evitar infecciones y sanar de heridas que tengan en la piel las ovejitas. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sigue diciendo el Salmo que la copa no la hace rebosar.
Hoy es el día para recibir ese tipo de bendiciones del Señor. Y otra forma de honrar a los invitados era llenarle su copa hasta rebosar del mejor vino. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. El bien y la misericordia nos seguirán. En este tiempo con las redes sociales, que queremos que la gente nos siga y que les guste todo lo que nosotros hacemos, debemos tener claro el tipo de seguidores que nosotros queremos que nos sigan. Y qué mejor que sea el bien. ¿Qué es el bien? Dice lo mejor posible, del modo correcto, lo que tiene el complemento de la perfección. Y la misericordia, compasión por el que sufre, es una cualidad de Dios de perdonar los pecados. Deuteronomio 4:31 dice: porque Dios es misericordioso, no te abandonará ni te destruirá. Y finalmente dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una historia que leí que me gustó mucho, y es un hombre que había pintado un lindo cuadro, y el día de la presentación lo dio a conocer al público. Asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas, mucha gente. Se trataba de un hermoso pintor, de un famoso pintor, un reconocido artista. Cuando se tiró el paño que velaba el cuadro, hubo un caluroso aplauso, y era una figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. Jesús parecía vivo, con el oído junto a la puerta. Parecía querer oír si adentro de la casa alguien le respondía. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Pero alguien muy curioso, un observador, encontró una falla en el cuadro. La puerta no tenía cerradura. Se fue a preguntarle al artista y le dijo: su puerta no tiene cerradura, ¿cómo se hace para abrirla? El pintor tomó su Biblia, buscó un versículo y le pidió al observador que lo leyera. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es, respondió el pintor, esta es la puerta del corazón del hombre, y solo se abre por dentro. Entonces, finalmente el Salmo nos lleva a nosotros a abrirle el corazón a nuestro Dios. Así llevemos años caminando con Él. Todos los días son propicios para ponernos a cuentas, para pedirle perdón por nuestro carácter, por nuestras dudas, por nuestras ofensas a otros y hacia Él. Oramos. Padre, te damos gracias por este salmo precioso, Dios. Gracias porque tú hasta aquí has sido bueno. Todas tus promesas las creemos, sabemos que son sí y que son amén, Señor. Hoy te hacemos el pastor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestros asuntos, de nuestro trabajo, de nuestros hijos, Señor. Y sabemos que mientras tú seas nuestro pastor, a nosotros nada nos faltará, y que tú suples todo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que en tu casa moraremos por la eternidad. Te abrimos el corazón, entra, sánalo, reconfórtalo y llénalo de toda la plenitud, Señor, y de toda tu presencia, de toda tu humildad, de todo tu amor y tu misericordia, Señor. Te doy gracias por los que escuchan esta prédica, esta reflexión. Bendícelos, guárdalos, acompáñalos en el nombre de Jesús. Amén y amén.